Tía, mira, ven a ver el perro. Mira, ven. Hola, hasta la verga. Ella andaba peleando tu lobo ahorita. Ah, sí. El perro metió en la cabeza en un bote. ¿Ya lo viste? Mira, ven, Dani, sal tantito. ¿Te va a dar miedo? Antier se lo quité porque ya se lo llevaba y estaba tapado, pero hoy estaba destapado. Andrés le dio el alimento a la gatita. Se va a morir porque se va. ¿Qué? Yo no sé de quién sea, bien mañoso. ¿De quién es? Es Bartol. ¿De quién es? Es Bartol. Chégatelo, lobo. Chégatelo, lobo. Chégatelo. Mira, mami. Mamá se está riendo. Agarra a Leida. No te voy a espantar, Leida. Mira, bien. Abre la cara. Chégatelo, lobo. Chégatelo, lobo. Eso. Pero es hembra, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Ahora va a andar ahí cajoneando toda la noche. A ver, Dani, ten agarra. Va a tratar a ver qué. A ver, tía, avísame nada más. Porque me muerde. Pero si te va a morder. Ay, deja, yo me subo, porque... Ay, qué menso. ¿Pero de qué es el bote? Jálale, jálale. Jálale. Te va a rayar. Se dio un putazo. Aguántala, aguántala. Lo malo es que si lo sacas así se va a tirar el... Es que está dejando de respirar ya. No hay problema, no. De Bartolo. Y no se le puede cortar el... Te Bartolo, porque ya ese día que fui no estaba. No, esa sí perra. es. Despacito, saca tu cabeza, güey. Es el alimento del gato. Sí, es el alimento de la Tú gata. jálate, chiquilín. Jálate. Tú jálate. Con el pie apachúrrala para abajo, André. Es que alguien subió. Ay, yo pensé que era para allá de qué lado. Y yo pensé que tú andabas acomodando cosas todavía. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Es el perro, mamita. ¿Le tuvo miedo? Le tuvo miedo. Jálate, güey, jálate. A ver. Jálate, cabrón. Se va a morir porque no puede respirar. Esa botella está bien tapada. Yo no sé cómo pudo meter su cabeza.
Se le va a acabar el aire ahí. Sí, mira, porque ya está con la panza. Menso. Es mensa. Pero todo por andar por mañosa. No se da gasolina. Y luego ustedes lo vieron porque se empezó a jalonear o qué? No, porque escuché un ruido bien feo ahí a mi cocinita. Ah. Mira, alguien se quiere meter y es el perro que ya se le atoró la de esta, pero pues yo no sé de quién es ese perro. Hijo de la... Este güey se anda comiendo el anime. Ya vete, ya déjame, yo no voy a hacer. ¿Eh? No tienes una cosita. ¿Para qué? Para hacer un pinche hoyo y después dice que se va a morir de aquella. Ah, Para que también no se vaya a quedar aquí en tu casa. ¿Qué cosa? pero machete nada más. Oye, José, Nada más o si no nomás pídele prestado a papá su ceguete para quitarle el hasta allá. Entonces, No, oye, sí que se vaya, pues yo no sé por qué puta también lo meter. ven, ven, cabrón. El fuerte, y yo no puedo que me tire el alimento. Te vas a O le vas a cortar la oreja. decir que uno me metió nomás por así la cabeza. Ahí voy a... Luego me mamaron los amigos, perros. Luego por eso ni perros tengo. Ay, no. Bruto, de veras. Con la cegueta, hijo, era más fácil. A ver. Pendejo, de veras, pinche perro. Ver. Ay, me dan ganas de agarrar las chingas, pero ya bastante está sufriendo allí. Por andar de mañoso. ¿Lo estás grabando? Pues Andrés así me lo dio. Aguántala, güey. Ya se fue. A ver. A ver, espérate. ¡Qué suerte! ¡Oh, tú, loco! Vamos ahí mismo. A ver, hijo, ya. No, ya. Ya había tratado. Déjalo. Sí, ya le había No, traído. yo no le des bobo. No, ya no. Ya está No. todo lengüeteado por el perro. Pero para mañana, ¿qué va a comer la gatita? No, quítatelo. Come. Allá tiene, come, digo, come. ¡Ay, bobo! No, ya déjalo, Dani, ya déjalo. No, ya Vete déjalo para que se allá. Ya lo déjalo, coma. mejor que se lo coma él que se lo venga a comer el otro pinche perro. Ya mañana le compro otro ¿Qué lado. es?